El sonido incesante de la lluvia torrencial golpeaba los enormes ventanales de la mansión en Huitzilán, una metrópolis que alguna vez Mateo Caballero sintió que dominaba, pero que ahora solo le recordaba todo lo que había perdido. El cielo plomizo del atardecer filtraba una luz grisácea sobre la lujosa habitación, creando una atmósfera que rozaba lo sepulcral, un reflejo perfecto del alma del hombre que habitaba ese espacio. Mateo llevaba 3 años postrado en esa silla de ruedas eléctrica, una prisión de titanio y cuero que se había convertido en su mundo entero desde aquel fatídico choque frontal causado por un conductor ebrio. Su imperio de construcción, valorado en miles de millones de pesos mexicanos, seguía operando con la misma eficiencia despiadada de siempre, devorando terrenos y alzando rascacielos que tocaban las nubes de Huitzilán. Sin embargo, para Mateo, esa riqueza monumental se había vuelto una burla cruel, un recordatorio constante de que todo el dinero del mundo no podía comprarle la capacidad de dar un solo paso, ni mucho menos la voluntad de sonreír de nuevo. Esa fría tarde de invierno, Mateo había regresado a su residencia mucho antes de lo previsto, interrumpiendo abruptamente su cita médica con el doctor Wenceslao Miranda, el especialista que se negaba a rendirse con él. El médico había intentado, por enésima vez, persuadirlo para someterse a un nuevo tratamiento experimental, desgranando promesas de conexiones neuronales que a Mateo le sonaban a tortura psicológica y falsas esperanzas. Ordenó a su chofer que lo llevara de vuelta a casa, sintiendo que el agotamiento emocional le pesaba más que las piernas inertes que arrastraba como anclas muertas. Al deslizar su silla silenciosamente hacia el interior de su recámara principal en el primer piso, esperando encontrar el vacío habitual que lo reconfortaba en su miseria, frenó en seco. Allí, sentada en una silla junto a su cama, con la cabeza ladeada sobre el borde del colchón y el brazo colgando inerte sosteniendo un trapo amarillo para el polvo, había una mujer joven profundamente dormida. Era la nueva empleada de limpieza, una de tantas que la agencia enviaba periódicamente porque ninguna lograba soportar más de unas semanas el trato gélido, silencioso y cortante del magnate amargado. Mateo sintió una oleada inicial de irritación subir por su garganta. Detestaba la incompetencia, y detestaba aún más que invadieran su único santuario privado de esa manera tan vulnerable. Sin embargo, antes de que pudiera emitir el grito que la despertaría y sellaría su despido inmediato, sus ojos se desviaron hacia el suelo, justo debajo de la mano que sostenía el trapo. Había un libro abierto, desgastado por el uso constante, con páginas dobladas y pasajes subrayados intensamente con lápiz, como si alguien hubiera buscado respuestas vitales en sus letras repetidas veces. Con un leve movimiento del joystick de su silla, Mateo se acercó lo suficiente para leer el título. Era una antología poética de Rosario Castellanos, una elección inusual y profunda que desentonaba por completo con el perfil de las trabajadoras que solían limpiar su casa. La joven se removió ligeramente en sueños, murmurando palabras ininteligibles, mientras su rostro quedaba iluminado por la pálida luz de la tormenta que azotaba Huitzilán. Mateo la observó con un detenimiento que lo sorprendió a sí mismo. Tendría unos 20 y tantos años. Llevaba el cabello oscuro recogido en un moño desordenado, y unas profundas ojeras violáceas bajo los ojos evidenciaban un agotamiento crónico que iba mucho más allá de un simple mal día. Su uniforme estaba impecablemente limpio, pero notablemente descolorido por las incontables lavadas, y sus manos delataban la aspereza de los detergentes industriales y el trabajo físico incesante. Por primera vez en 3 largos años, el vacío gélido en el pecho de Mateo fue reemplazado por una chispa minúscula, casi imperceptible, de curiosidad genuina hacia otro ser humano. Con extremo cuidado para no hacer ruido, se inclinó y tomó el libro del suelo, posando su mirada sobre uno de los versos subrayados con trazo firme. No es que el tiempo pase, es que nos vamos.
Un segundo después, la respiración de la mujer cambió abruptamente y sus ojos se abrieron de golpe, llenándose de un pánico visceral al darse cuenta de dónde estaba y quién la observaba. Se puso de pie con tal violencia que la silla de madera estuvo a punto de volcarse, retrocediendo contra la pared mientras apretaba el trapo amarillo contra su pecho como si fuera un escudo. «Señor caballero, le ruego que me disculpe, yo no quería...» Solo cerré los ojos un segundo. Tartamudeó con la voz ronca por el sueño interrumpido, temblando visiblemente ante la expectativa del despido fulminante. Mateo la miró sin cambiar su expresión impenetrable, dejando que el silencio se prolongara hasta que la tensión llenó cada rincón de la enorme recámara antes de hablar. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó en un tono bajo, casi oxidado por la falta de uso en conversaciones que no fueran estrictamente órdenes de negocios o rechazos médicos. «Natalia Zúñiga, señor», respondió ella, parpadeando rápidamente mientras intentaba controlar el temblor de sus manos manchadas por el cloro. «Trabajo en 3 turnos distintos para poder pagar mis estudios universitarios nocturnos. Anoche limpié un edificio de oficinas hasta las 4 de la mañana. Luego vine directo hacia acá y el cansancio me venció». Hablaba atropelladamente, derramando su verdad en un intento desesperado por salvar el empleo que claramente necesitaba para sobrevivir en una ciudad tan implacable como Huitzilán. Mateo guardó silencio, su mente analítica procesando la información, sabiendo que la decisión lógica y corporativa era llamar a la agencia y exigir un reemplazo de inmediato. En lugar de eso, su mirada descendió nuevamente hacia el libro de poesía que aún sostenía en sus manos, sintiendo el peso de las páginas gastadas. «¿Qué estás estudiando?», inquirió Mateo, ignorando por completo la disculpa de la joven y desviando la conversación hacia un territorio que Natalia claramente no esperaba transitar. «Literatura mexicana», susurró ella bajando la mirada, como si confesar su vocación artística en la casa de un multimillonario pragmático fuera una especie de delito menor. Mateo asintió lentamente, procesando la ironía de una mujer que limpiaba suelos de madrugada para poder leer sobre las alturas del espíritu humano por las noches. «Regresa a tu trabajo», ordenó finalmente, girando su silla de ruedas hacia la enorme puerta de caoba, «y la próxima vez, procura dormir en tu propia cama, no en la mía». Natalia se quedó petrificada en el centro de la habitación, sin atreverse a creer que acababa de conservar su empleo después de una falta tan grave. Mientras Mateo se alejaba por el largo pasillo alfombrado, un pensamiento insólito atravesó su mente, rompiendo la monotonía de su depresión crónica de una manera que lo desconcertó por completo. Por primera vez desde que despertó en aquel hospital, enterándose de que jamás volvería a caminar, descubrió que tenía algo por lo que esperar el amanecer. Pensó que al día siguiente volvería a preguntarle a esa joven sobre sus libros, sobre sus turnos extenuantes y tal vez, de forma indirecta, sobre cómo encontraba la fuerza para seguir adelante. Esa noche, mientras la tormenta continuaba lavando las calles de Huitzilán, Mateo no pensó en sus piernas rotas ni en sus negocios vacíos, sino en el misterio de una mujer que encontraba refugio en la poesía. Durante los siguientes 2 días, Mateo se sorprendió a sí mismo, sumido en una espera ansiosa, contando las horas hasta que llegara el martes por la mañana, el día en que Natalia volvía a la mansión. Le parecía una situación patética y absurda. Un magnate de la construcción, temido en las juntas directivas, esperando a la empleada de limpieza con la misma inquietud nerviosa de un adolescente enamorado. Esa mañana de martes se despertó 2 horas antes de lo habitual y le exigió a Pedro, su leal asistente y chofer, que posicionara su silla de ruedas junto al ventanal de la inmensa biblioteca. Este era precisamente el primer salón que Natalia tenía asignado limpiar, y Mateo fingió estar inmerso en la lectura de densos reportes financieros, cuando en realidad solo aguzaba el oído para captar el sonido de la puerta principal abriéndose. A las 9 de la mañana en punto, los pasos ligeros y apresurados
resonaron sobre el suelo de mármol del pasillo, acercándose hacia su escondite estratégico. Natalia entró en la biblioteca, cargando una pesada cubeta con desinfectantes y varios trapos, deteniéndose abruptamente al notar la imponente figura de Mateo recortada contra la luz del ventanal. «Buenos días, señor caballero», murmuró con timidez, bajando inmediatamente la vista mientras acomodaba sus implementos de limpieza como si quisiera hacerse invisible en la inmensidad del salón. «Siéntate», ordenó Mateo, señalando con un gesto seco el majestuoso sillón de cuero frente a él, un asiento reservado usualmente para socios multimillonarios. Natalia lo miró con evidente incertidumbre, balbuceando que debía comenzar a fregar el suelo antes de que se acumulara el trabajo de la jornada. «Dije que te sientes. No fue una sugerencia», replicó él con esa voz de mando que no admitía réplica, obligando a la joven a obedecer y sentarse rígidamente en el borde del sillón. Mateo dejó su tableta electrónica sobre la mesa de caoba, entrelazó las manos sobre su regazo y la observó con la misma intensidad que aplicaba en las auditorías de su empresa. Literatura mexicana, clases nocturnas, 3 empleos consecutivos. Enumeró los hechos con frialdad, como si estuviera leyendo el expediente de una inversión arriesgada. «¿Por qué no estudias en el turno diurno como la mayoría de los jóvenes de tu edad?» Natalia tragó saliva, sus manos jugueteando nerviosamente con el dobladillo de su suéter desteñido, mientras una sombra de tristeza antigua oscurecía sus ojos cansados. «Tenía una beca de excelencia en el primer año, pero mis circunstancias personales cambiaron drásticamente. Tuve que asumir deudas y no podía compaginar el horario diurno con mis jornadas laborales. Así que me pasé al turno nocturno», explicó con voz queda. Mateo respetó su evidente deseo de no ahondar en esas circunstancias personales, aunque su mente analítica archivó el detalle para investigarlo más adelante. «¿Y esos 3 empleos?», continuó interrogándola, deseando desentrañar el mapa de supervivencia de la mujer que tenía enfrente. «Limpio esta propiedad 3 veces por semana. Los jueves y viernes cubro el turno nocturno de mantenimiento en un rascacielos corporativo en el centro financiero de Huitzilán, y los fines de semana soy mesera en un pequeño café cerca del centro histórico», recitó Natalia de memoria. Mateo frunció el ceño, calculando mentalmente las horas de traslado y labor en una metrópolis tan caótica y gigantesca. «¿Y exactamente en qué momento duermes?», inquirió, y aunque intentó sonar neutral, una leve nota de genuina preocupación se filtró en su áspera voz. «Cuando puedo, señor. 4 o 5 horas suelen ser suficientes», respondió ella encogiéndose de hombros, intentando minimizar el agotamiento brutal que marcaba su rostro. «No, no son suficientes. Por eso te desmayaste de cansancio junto a mi cama», sentenció Mateo secamente, provocando que un intenso rubor tiñera las mejillas pálidas de la joven. «Me disculpo de nuevo por eso. Fue sumamente poco profesional de mi parte», susurró Natalia, pero Mateo la cortó de inmediato con un gesto impaciente de la mano. «Deja de disculparte por estar exhausta. Me irrita profundamente», espetó. Se formó un silencio denso entre ambos, hasta que Natalia, reuniendo un valor que no sabía que tenía, levantó la mirada y le preguntó directamente por qué no la había despedido de inmediato, como indicaban las normas de la agencia. Mateo sostuvo su mirada, escudriñando los ojos oscuros de la chica y buscando la respuesta en su propio interior confuso. «¿Por qué no lloraste?», confesó finalmente, sorprendiéndose a sí mismo por la vulnerabilidad de su propia respuesta. Las empleadas anteriores entraban a esa habitación, veían a un hombre roto en una silla de ruedas y comenzaban a llorar de lástima o apartaban la vista con terror. «Tú simplemente te quedaste dormida, tratándome como si mi existencia no fuera una tragedia griega». Natalia asintió despacio, comprendiendo el peso infinito de esa afirmación, y le dijo en un susurro que él seguía siendo un hombre normal, solo que con las piernas paralizadas. Algo dentro del pecho de Mateo,
Una pieza de maquinaria emocional que llevaba 3 años oxidada pareció encajar de nuevo en su sitio, con un clic silencioso. A partir de ese día, una transformación sutil pero constante comenzó a gestarse dentro de la lúgubre mansión de Whitsilán, dictada por los ritmos de trabajo de Natalia. La joven reorganizó todas las plantas moribundas que adornaban los pasillos, acercándolas a los ventanales bajo la simple premisa de que todo muere en la oscuridad. Una frase que resonó en el alma de Mateo como un trueno. También empezó a encontrar pequeñas notas amarillas escondidas entre sus expedientes médicos y libros de finanzas, con mensajes escritos en una caligrafía redonda y cuidadosa. A veces la medicina no es solo química, también es la esperanza, decía una de ellas que Mateo leyó, arrugó, tiró a la papelera y luego recuperó en secreto para guardarla en su cajón. Un sábado por la mañana, mientras fingía revisar unos planos arquitectónicos, la escuchó cantar a media voz desde la inmensa cocina de la planta baja. Era un clásico huapango, Cielo Rojo, y su voz resonaba melancólica pero extrañamente cálida, llenando de vida los corredores estériles de la residencia. Más tarde ese mismo día, la encontró hojeando una vieja edición de Pedro Páramo en la biblioteca, y en lugar de reprenderla, le ordenó que se llevara el libro prestado con la condición de que le contara su opinión al terminarlo. Pedro, su asistente, notó que el ceño fruncido perpetuo de su jefe había comenzado a relajarse, y que la casa, antes un mausoleo de mármol y silencio, empezaba a sentirse como un hogar donde la vida, a su manera terca y silenciosa, volvía a florecer. Mateo Caballero nunca solía revisar personalmente los gastos operativos y domésticos de su hogar. Esa era una de las tantas tareas menores delegadas enteramente a Pedro. Sin embargo, aquel lunes por la mañana, mientras esperaba conectarse a una crucial videollamada con la junta directiva de su imperio en Whitsilán, abrió por aburrimiento la carpeta de egresos del personal de la mansión. Al deslizar el dedo por la pantalla de su tableta, su mirada se detuvo en seco al encontrar el nombre de Natalia Zúñiga y la cifra exacta de su remuneración mensual. Eran apenas 3,000 pesos mexicanos, una cantidad congelada desde el primer día que pisó la casa, 6 meses atrás. Mateo frunció el ceño con profunda indignación. La política estándar que él mismo había diseñado para su personal doméstico exigía aumentos salariales trimestrales para quienes demostraban eficiencia y lealtad. Llamó a Pedro a la biblioteca de inmediato, exigiendo explicaciones con un tono que recordaba al implacable tiburón corporativo que solía ser antes del accidente. ¿Por qué esta mujer sigue cobrando el salario base de entrada después de medio año de trabajo impecable?, cuestionó, señalando la pantalla con dureza. Pedro, visiblemente sorprendido por el repentino interés de su jefe en la microgestión, se apresuró a aclarar que le había ofrecido el aumento correspondiente en 2 ocasiones distintas, exactamente a los 3 y a los 5 meses. Ella los rechazó ambos, señor Caballero, explicó el asistente con un tono de sincero asombro. Dijo textualmente que no quería que se pensara que estaba aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, que sentía que cobraba lo justo por su labor, y que su conciencia no le permitía aceptar más. Mateo se quedó petrificado, apretando los reposabrazos de cuero de su silla con tal fuerza que sus nudillos se tornaron blancos por la presión. En el despiadado mundo de rascacielos y especulación inmobiliaria en el que siempre había habitado, la simple idea de que alguien rechazara dinero limpio por una cuestión de principios morales resultaba absolutamente inconcebible. Tráeme de inmediato su expediente completo, el contrato original, las referencias previas y el reporte de investigación de antecedentes que la agencia de seguridad elaboró antes de contratarla, ordenó con voz grave y urgente. 15 minutos después, Mateo se encontraba solo en su despacho, desplegando sobre el enorme escritorio de roble los documentos que desnudaban la precaria existencia de la mujer que estaba devolviéndole la cordura.
El reporte del investigador privado, un procedimiento que Mateo exigía ciegamente para cualquier persona que cruzara las puertas de su casa, era una bofetada de realidad que lo dejó sin aliento. Natalia Zúñiga tenía 24 años. Había quedado huérfana a los 17 tras un brutal accidente automovilístico que le arrebató a ambos padres y la dejó sin familiares cercanos en los que apoyarse. Sobrevivía sola en un diminuto departamento rentado en la colonia Peralvillo, un espacio de apenas 20 metros cuadrados por el que pagaba 1.500 pesos mensuales, sufriendo un grave cuadro de desnutrición y fatiga crónica. Pero lo que más le dolió a Mateo fue leer la cifra de su deuda universitaria acumulada tras perder la beca. 45,000 pesos, una carga asfixiante que la obligaba a sacrificar sus noches y su salud barriendo pisos ajenos. Mientras Mateo devolvía los papeles a la carpeta, un sudor frío recorrió su nuca al notar un documento fuera de lugar que se había traspapelado al final del expediente de Natalia. Era una copia de su propio reporte médico de hacía 2 años, aquel que detallaba la terapia celular regenerativa experimental que él había rechazado tajantemente, anotando con su puño y letra, motivo de rechazo, nulo deseo de seguir viviendo. El tratamiento, diseñado por el Dr. Wenceslao, prometía entre un 40 y un 60% de probabilidades de éxito, pero requería una inversión de 1 millón de pesos y un espíritu de lucha que Mateo había perdido. Comprendió con horror que, si ese documento estaba en la carpeta de limpieza de la oficina, Natalia seguramente lo había leído y conocía perfectamente su vergonzosa decisión de rendirse ante la vida. Al día siguiente, cuando Natalia entró a limpiar el despacho, Mateo la confrontó directamente, arrojando el informe médico sobre el escritorio para que ella viera que él sabía la verdad. «Leíste esto, ¿verdad? Sabes que hay una esperanza para mí y que decidí ignorarla por cobardía», soltó él, observando cómo la joven se detenía en seco y dejaba caer sus herramientas de limpieza. Natalia no retrocedió. Se acercó al escritorio, lo miró a los ojos y con una firmeza que contrastaba con su frágil figura, asintió afirmativamente. «Lo leí, señor caballero, y también sé que rechazó su propio futuro por miedo al fracaso, no por falta de opciones médicas», respondió ella, con una claridad que cortó el aire denso del despacho. «¿Y por qué rechazaste tus aumentos de sueldo? ¿Para jugar a ser la mártir moral frente al jefe inválido?», la atacó Mateo, intentando desesperadamente retomar el control de una situación que lo sobrepasaba. Porque cobrarle de más, sintiendo lástima por su estancamiento, sería robarle, y yo gano mi dinero limpiamente, replicó Natalia, levantando la barbilla con una dignidad inquebrantable. Mateo se quedó sin palabras ante la pureza de sus convicciones, dándose cuenta de que la fuerza de esa mujer era infinitamente superior a la que él había demostrado tener en toda su vida adulta. Respiró profundo, aplacó su orgullo herido y, con un tono mucho más suave, le ordenó: «Acepta el maldito aumento, no te lo estoy preguntando. Y pásame el teléfono, necesito llamar al Dr. Wenceslao». Esa misma tarde, el Dr. Wenceslao Miranda llegó de urgencia a la mansión, sorprendido por la repentina llamada de un paciente que llevaba años evadiéndolo. Desplegó los gráficos en su tableta, explicando que el procedimiento implicaba una intervención compleja y 3 meses de dura preparación física, seguidos de 6 a 12 meses de rehabilitación tortuosa. El dolor será insoportable y el éxito no está garantizado, pero si tu mente está lista para luchar, el cuerpo podría responder a la regeneración celular, advirtió el médico con severidad. Mateo miró a través del ventanal hacia el jardín, donde Natalia estaba regando las plantas bajo la lluvia ligera, y sin un ápice de duda en su voz, le dijo al doctor: «Empezamos mañana mismo. He desperdiciado demasiado tiempo en la oscuridad». Silvia Navarro, la impecable y estricta asistente ejecutiva de Mateo, había sido su mano derecha en la corporación durante 15 largos años.
albergando un amor silencioso y no correspondido por su jefe. Desde el accidente, ella había tomado las riendas de muchos aspectos de su vida y sus negocios, sintiéndose indispensable y, en cierta forma, dueña de la intimidad del magnate recluso. Por eso, observar la rápida e innegable influencia que la joven empleada de limpieza estaba ejerciendo sobre el ánimo de Mateo, despertó en ella unos celos oscuros y venenosos. Veía cómo Mateo esperaba los días de turno de Natalia, cómo la miraba cuando creía que nadie los observaba, y sobre todo, notaba esa chispa de vitalidad regresando a los ojos del hombre que ella amaba en silencio. Un jueves por la tarde, Silvia decidió tomar cartas en el asunto, llegando a la residencia de Whitsilán mucho antes de su horario habitual para interceptar a Natalia al final de su jornada de limpieza. La acorraló en uno de los estrechos pasillos de servicio, lejos de los oídos de Mateo o de Pedro, portando una pesada carpeta negra bajo el brazo y una sonrisa de condescendencia calculada. «Necesitamos hablar, niña», siseó Silvia, bloqueándole el paso y empujándola sutilmente hacia el pequeño cuarto de lavandería para asegurar la privacidad total de su ataque. Natalia retrocedió, apretando sus manos contra su delantal húmedo, sintiendo el desprecio palpable que emanaba de la elegante ejecutiva vestida con un inmaculado traje sastre de diseñador. Silvia abrió la carpeta negra con un movimiento brusco, revelando una copia del exhaustivo informe de antecedentes que la agencia había elaborado sobre la vida de la joven huérfana de Peralvillo. «El señor Caballero no es el cuento de hadas que crees que es. Él investigó tu miseria, tu deuda de 45,000 pesos y tu soledad antes de cruzarse de brazos y jugar al salvador compasivo», atacó Silvia, clavando sus palabras como puñales. Natalia palideció, sintiendo que el aire abandonaba sus pulmones al ver las fotografías de su precaria vivienda y los detalles de sus deudas expuestos en esos papeles fríos. ¿Crees que eres especial para él? Solo eres un proyecto de caridad, una distracción patética para un hombre aburrido y roto que necesita sentirse poderoso controlando a alguien más débil, sentenció la ejecutiva con crueldad clínica. Pero el golpe maestro de Silvia aún estaba por llegar. Sacó un segundo documento, un contrato legal de la empresa matriz, fechado hace 5 años, y lo plantó frente al rostro atónito de Natalia. «Lee la cláusula 7», ordenó Silvia. «Es un acuerdo familiar vinculante. Mateo renunció a cualquier posibilidad de matrimonio o relación seria para mantener el control absoluto del consorcio frente a su familia». Le explicó con saña que, si Mateo formalizaba alguna relación sentimental, perdería el poder mayoritario sobre las acciones de la compañía, un precio que un tiburón corporativo como él jamás pagaría por una simple empleada de limpieza. Natalia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Humillada, traicionada y con el corazón destrozado, tomó sus pertenencias, abandonó la mansión corriendo bajo la lluvia y juró no volver jamás. El sábado, el día que Natalia debía presentarse a limpiar, la mansión amaneció sumida en un silencio sepulcral que puso los nervios de Mateo al límite. Esperó en la biblioteca desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, revisando compulsivamente su teléfono y exigiéndole a Pedro que llamara a la agencia de limpieza para exigir una explicación. El lunes transcurrió igual, y para el martes, la ausencia prolongada de la joven se había convertido en un agujero negro que amenazaba con tragar toda la incipiente esperanza que Mateo había construido. Elena, la fisioterapeuta que acababa de iniciar el durísimo proceso de preparación muscular con él, notó que la rigidez y la amargura habían vuelto a apoderarse del cuerpo y el alma de su paciente, bloqueando cualquier avance en la terapia. Si esa muchacha es la razón por la que decidió aguantar este dolor, deje de compadecerse de sí mismo y vaya a buscarla, le recriminó Elena, sin miramientos, mientras le masajeaba brutalmente las pantorrillas insensibles. Esa misma tarde, un Mateo enfurecido y desesperado le ordenó a un atónito Pedro que preparara la camioneta adaptada para salir de inmediato de los muros seguros de su residencia de lujo.
Condujeron a través del caótico tráfico de Huitzilán hasta adentrarse en las calles ruidosas y desgastadas de la colonia Peralvillo, deteniéndose frente a un edificio de departamentos cuyo exterior despintado revelaba décadas de abandono. Era la primera vez en 3 años que Mateo salía al mundo real por un motivo personal, enfrentando las miradas curiosas de los transeúntes que observaban la lujosa camioneta negra en ese barrio popular. Llegaron frente a las escaleras destartaladas que llevaban al 3er piso. Al no haber ascensor, Pedro tuvo que cargar en brazos a su jefe, subiendo escalón por escalón con un esfuerzo titánico mientras Mateo tragaba su orgullo y su humillación. Llegaron a la puerta de madera astillada con el número 23 grabado en metal oxidado, y tras varios golpes insistentes de Pedro, la puerta se abrió lentamente, revelando el rostro demacrado y surcado de lágrimas de Natalia. Al ver a Mateo allí, sostenido por su asistente en ese pasillo lúgubre, la joven se cubrió la boca ahogando un sollozo de sorpresa absoluta y terminó apartándose para permitir que Pedro depositara a Mateo en la única silla firme del minúsculo cuarto. Una vez solos, la tensión en esa habitación de 20 metros cuadrados era tan densa que podía cortarse con un cuchillo, mientras el sonido del tráfico citadino se filtraba por la pequeña ventana sin cortinas. Natalia rompió el silencio reprochándole entre lágrimas que él la había investigado como a un espécimen de laboratorio, y le recriminó la existencia del maldito contrato corporativo que Silvia le había mostrado. Mateo no lo negó. Admitió la existencia del reporte y del documento legal, pero con la voz quebrada por una emoción que no sentía desde su juventud, le juró que todo eso pertenecía a un hombre muerto. «Voy a romper ese contrato hoy mismo. Me costará $1.000.000 de multa y el 10% de mi imperio. Pero lo haré con gusto, porque me devolviste el deseo de estar vivo», confesó, extendiendo su mano temblorosa hacia ella. Natalia cayó de rodillas frente a su silla de ruedas, tomando su mano con ambas suyas mientras las lágrimas bañaban sus rostros. Y allí, en medio de la pobreza de Peralvillo, se fundieron en un beso profundo que selló su pacto de salvación mutua. Un mes después de aquella reconciliación en Peralvillo, Mateo Caballero se encontraba recostado bajo las potentes luces del quirófano en la clínica privada del Dr. Wenceslao Miranda, a punto de someterse a la cirugía que definiría el resto de su vida. La terapia celular regenerativa era un procedimiento extremadamente delicado, y Natalia aguardaba en la sala de espera, desgranando un rosario desgastado con los dedos temblorosos, mientras las horas se estiraban como siglos. Tras 4 interminables horas, el doctor salió exhausto pero con un brillo de optimismo en los ojos. La implantación había sido un éxito técnico, pero advirtió que el camino por delante sería un infierno de dolor y que los resultados tardarían al menos 3 meses en manifestarse. Natalia asintió con una firmeza rocosa, jurándose a sí misma que se convertiría en la sombra de Mateo, renunciando temporalmente a sus otros trabajos y trasladándose a la mansión de Huitzilán para cuidarlo de tiempo completo. Las siguientes 6 semanas fueron, tal como había predicho el cirujano, una auténtica tortura que puso a prueba la cordura y la resistencia física del magnate de la construcción. Los dolores punzantes y fantasmas atravesaban la parte inferior de su columna como descargas eléctricas incesantes, provocando que Mateo gritara en la madrugada empapado en sudor frío, pidiendo a gritos que detuvieran su agonía. Pero Natalia jamás se apartó de su lado. Dormía en un pequeño sofá acondicionado en la recámara, le limpiaba la frente, le susurraba poemas al oído para calmar su mente, y le recordaba incansablemente por qué habían iniciado ese doloroso viaje juntos. Su presencia constante fue el ancla que evitó que Mateo se rindiera cuando la medicación perdía efecto, y la oscuridad de la depresión intentaba arrastrarlo de nuevo hacia el abismo del abandono. Llegó la crucial 6ª semana de rehabilitación, y Elena, la fisioterapeuta, se presentó para iniciar la rutina de estimulación eléctrica
y movilización manual que hacían todos los días con frustrante monotonía. Concéntrese en su pie derecho, señor caballero. Imagine el movimiento. Envíe la orden desde su cerebro hasta la punta de sus dedos, con todas las fuerzas que le queden. Instruía Elena, mientras manipulaba las articulaciones rígidas. Mateo cerró los ojos con tanta fuerza que vio estrellas, canalizando cada onza de su voluntad hacia una extremidad que llevaba 3 años muerta, esperando el habitual fracaso de todos los días. Y entonces, en un milisegundo que pareció detener el tiempo en la habitación, el dedo gordo de su pie derecho se movió apenas unos milímetros, un movimiento tan leve que casi pasó desapercibido. «Lo vi, se movió», gritó Natalia, quien observaba desde la esquina de la habitación con el corazón desbocado, corriendo hacia la cama para arrodillarse junto a las piernas de Mateo. Elena parpadeó atónita, posicionó sus manos sobre el empeine del paciente y le suplicó que lo intentara una vez más, rezando para que no hubiera sido un simple espasmo muscular reflejo. Mateo apretó las mandíbulas, empapado en sudor por el esfuerzo mental colosal, y esta vez, el dedo no solo se movió, sino que se flexionó con una claridad innegable frente a los ojos maravillados de las dos mujeres. Las lágrimas brotaron de los ojos de Mateo por primera vez en años, un llanto silencioso y profundo que lavó las últimas capas de su amargura. Había sentido su propio pie. Había sentido la vida regresando a su cuerpo destrozado. Cuando el doctor Wenceslao llegó a la mañana siguiente para evaluar el milagro prematuro, no pudo ocultar su asombro ante la inusual velocidad de la respuesta neurológica de su paciente. «Tu cuerpo está sanando a un ritmo que desafía mis pronósticos médicos», confesó el doctor, sentándose frente a Mateo y mirándolo con una mezcla de admiración y severidad profesional. «Pero debo ser honesto contigo, Mateo. Gran parte del daño que sufriste estos 3 años fue exacerbado por tu propio bloqueo psicológico, por tu deseo profundo de rendirte ante la vida», explicó Wenceslao, desvelando una verdad dolorosa. Si Mateo hubiera tenido esta voluntad de hierro justo después del accidente, si hubiera creído en su recuperación desde el primer día, quizás podría haber caminado parcialmente mucho tiempo atrás, sin necesidad de terapias tan extremas. Una punzada de arrepentimiento y culpa atravesó el pecho de Mateo al darse cuenta de que él mismo se había condenado a esa prisión rodante por cobardía, desperdiciando 1000 días preciosos de su existencia en la autocompasión. Miró a Natalia, que le sostenía la mano con fuerza, y pronunció en un hilo de voz que había tirado 3 años de su vida a la basura por miedo a enfrentar el dolor de la rehabilitación. «No desperdiciaste nada», lo interrumpió ella con una voz cargada de ternura feroz. «Necesitabas atravesar ese desierto oscuro para que, cuando llegara el momento de sanar, tuvieras una razón verdadera por la cual ponerte de pie de nuevo». Esas palabras fueron el bálsamo definitivo. A partir de ese día, el progreso de Mateo se aceleró vertiginosamente. A las 8 semanas, lograba doblar la rodilla 5 centímetros, y a los 2 meses, sostenido fuertemente de las barras paralelas, logró mantenerse de pie por sus propios medios durante 5 gloriosos segundos. Sin embargo, el eco de este triunfo médico no tardó en resonar en los fríos pasillos de cristal y acero del mundo corporativo de Huitzilán, despertando la codicia y el miedo entre sus rivales. Las acciones del grupo constructor se dispararon al filtrarse el rumor de la recuperación de su CEO, pero paralelamente, una conspiración en las sombras comenzó a tejerse entre la alta gerencia que se había acostumbrado a gobernar sin la intervención de Mateo. Silvia Navarro, movida por el despecho y la ambición, logró convencer a Cuno Caballero, el hermano menor de Mateo, de que la salud mental del magnate estaba severamente comprometida por la influencia de la joven ex empleada de limpieza. Argumentó que Mateo estaba dilapidando los recursos de la empresa en caprichos sin sentido corporativo, como el reciente donativo personal de 50,000 pesos para cancelar una deuda estudiantil y la inyección de 2 millones de pesos
para crear becas para los obreros de la constructora. Con estas supuestas pruebas de inestabilidad emocional, Silvia organizó una reunión de emergencia del Consejo de Administración en la torre principal de Huitzilan, diseñada específicamente para inhabilitar a Mateo y arrebatarle el poder. Frente a 10 de los directivos más despiadados de la ciudad, Silvia proyectó fotografías de Mateo y Natalia tomados de la mano, describiendo a la joven como una manipuladora maestra que había lavado el cerebro del patriarca debilitado. El señor Caballero ha roto nuestro acuerdo fundacional, está perdiendo el juicio bajo el encanto de una mujer sin abolengo, y es nuestro deber corporativo retirarlo del mando para proteger las acciones de la familia, sentenció Silvia, buscando la aprobación final de Kuno, quien la miraba con profunda duda y conflicto interno. La tensión en la opulenta sala de juntas estaba en su punto máximo cuando las pesadas puertas de caoba se abrieron de par en par, silenciando abruptamente el murmullo de los accionistas conspiradores. Apoyado firmemente en un elegante bastón de titanio, con la espalda recta y el rostro afilado por la determinación, Mateo Caballero entró a la sala caminando por sus propios medios, seguido muy de cerca por Natalia Zúñiga. Cada paso que daba era lento y requería un esfuerzo visible, pero la majestuosidad de su presencia y el fuego implacable en sus ojos dejaron paralizada a Silvia Navarro en medio de su presentación difamatoria. Me informaron de este pequeño golpe de estado hace una hora, pronunció Mateo con voz de trueno, recorriendo con la mirada a cada uno de los presentes hasta detenerse en el rostro pálido de su hermano Kuno. Se acercó a la cabecera de la mesa, se apoyó sobre ella y enfrentó directamente a Silvia, desmantelando sus acusaciones con la precisión de un cirujano extirpando un tumor. Mi mente jamás ha estado tan clara como hoy. Las becas para nuestros obreros asegurarán una lealtad que ninguna de sus frías estrategias de recursos humanos podrá comprar jamás, declaró, defendiendo sus recientes inversiones sociales. Acto seguido, sacó del bolsillo interior de su saco un documento sellado por sus abogados personales y lo arrojó sobre el cristal de la mesa, anunciando la cancelación oficial del contrato familiar que le impedía amar libremente. Ejecuto la cláusula de salida, cedo mi 10% de las acciones preferenciales y pago el $1.000.000 de penalización. Mi libertad y la mujer que amo valen infinitamente más que el control de sus cuentas bancarias, sentenció ante el estupor generalizado. Sin darles tiempo a reaccionar, miró a Silvia Navarro con desprecio glacial y la despidió en ese mismo instante, exigiéndole que vaciara su escritorio antes del anochecer, por traición y manipulación. Luego, tomó del brazo a Natalia y abandonó la sala con la misma dignidad abrumadora con la que había entrado. Al día siguiente, el polvo de la batalla corporativa comenzó a asentarse, y Mateo recibió una llamada inesperada de su hermano Kuno, pidiéndole verse a solas en la antigua finca familiar a las afueras de Huitzilan. Mateo acudió al encuentro, esperando una guerra legal y encarnizada por los restos del control corporativo. Pero al llegar a la vieja casona, encontró a su hermano frente a la chimenea encendida, con los ojos vidriosos y una expresión de profundo alivio. No voy a pelear contigo, Mateo. Ayer, cuando te vi entrar caminando a esa sala de juntas, defendiendo lo que amas, me di cuenta de que mi hermano mayor por fin había regresado de entre los muertos, confesó Kuno, abrazándolo con una fuerza que rompió años de resentimientos absurdos. Acordaron reestructurar la empresa juntos, pero esta vez bajo los nuevos términos morales de Mateo, asegurándose de que la corporación jamás volviera a devorar el alma de quienes la dirigían. Con la paz familiar finalmente restaurada y su corazón libre de las ataduras del pasado, Mateo planeó el momento que había estado soñando desde que sintió que la vida volvía a sus piernas. Una noche fría y estrellada, invitó a Natalia a dar un paseo lento por los inmensos jardines de la mansión, deteniéndose junto a una vieja fuente de piedra
que había vuelto a emanar agua cristalina. Sosteniéndose torpemente de su bastón, Mateo la miró a los ojos y, con un esfuerzo físico considerable, se dejó caer lentamente sobre una rodilla, sacando de su abrigo una pequeña caja de terciopelo azul que contenía un brillante anillo de diamantes. Quizás nunca pueda correr contigo, y tal vez siempre necesite apoyarme en ti para bailar, pero te prometo que cada día lucharé por ser digno del milagro que trajiste a mi vida. Le juró con la voz entrecortada, pidiéndole que se casara con él. Natalia, ahogada en un llanto de felicidad infinita, se arrodilló junto a él sobre la hierba húmeda y aceptó, sellando su promesa bajo el cielo nocturno de Huitzilan. Meses más tarde, la vida en la residencia Caballero había cambiado hasta volverse irreconocible, inundada de luz, de libros abiertos sobre las mesas y del eco constante de pasos firmes. Mateo se encontraba de pie junto al inmenso ventanal de su biblioteca, esta vez sin la necesidad de apoyarse en su bastón de titanio, observando el bullicio de la ciudad a lo lejos. Sus piernas, aunque marcadas por cicatrices y con una leve cojera permanente que le recordaba su fragilidad, lo sostenían con la fuerza de un roble que se había negado a morir tras la tormenta. Natalia entró al salón cargando 2 tazas de té humeante, vestida con ropa casual y con gafas de lectura. Había retomado sus estudios universitarios a tiempo completo, pero esta vez sin el agobio de las madrugadas limpiando pisos ajenos, respaldada por el amor incondicional del hombre que la observaba embelesado. Se acercó por la espalda y lo abrazó con ternura, apoyando su mejilla contra la espalda ancha de Mateo, quien se giró lentamente para envolverla en sus brazos y depositar un beso suave en su frente. Miraron juntos hacia un rincón específico de la habitación, donde aquel filodendro marchito que Natalia había movido de lugar en su primera semana de trabajo, ahora crecía frondoso y de un verde brillante, buscando ávidamente los rayos del sol. Ese pequeño acto de mover una planta hacia la ventana había sido la chispa minúscula que terminó incendiando el inmenso invierno de la vida de Mateo, demostrando que ninguna oscuridad es tan profunda que no pueda ser quebrada por un gesto de empatía. Él le susurró al oído que ella era su luz, y mientras el té se enfriaba sobre el escritorio de caoba, ambos supieron que habían construido un imperio mucho más valioso que cualquier rascacielos de Huitzilan. Un hogar verdadero. La existencia humana es un viaje impredecible, donde, con demasiada frecuencia, confundimos la independencia absoluta con la verdadera fortaleza, olvidando que somos criaturas diseñadas para florecer en el calor del amor compartido. A medida que envejecemos y las cicatrices del cuerpo y del alma se acumulan, resulta tentador construir muros de orgullo y cinismo, convencidos de que rendirnos ante el dolor es más seguro que arriesgarnos a una nueva decepción. Sin embargo, la lección más profunda que nos regala el tiempo es que permitirnos ser vulnerables frente a otro ser humano no es un síntoma de debilidad, sino el acto de valentía más extraordinario que podemos realizar. El amor no siempre llega en el esplendor de la juventud ni se presenta sin complicaciones. A veces aparece en nuestras noches más oscuras, disfrazado de pequeños gestos y segundas oportunidades que no creíamos merecer. Jamás es demasiado tarde para reescribir nuestra historia, perdonar nuestros propios fracasos y aceptar la mano que nos ofrecen, porque hasta en el invierno más crudo de nuestra existencia, el corazón humano conserva la misteriosa e inagotable capacidad de volver a brotar si se le acerca a la luz correcta.